Hola, ¿cómo están? Qué alegría, otro miércoles más con ustedes en directo para poder hablar sobre nuestro hogar, cómo poder mejorarlo, cómo poder mejorar la armonía del lugar donde pasamos más tiempo, donde nos recargamos cada día de nuestras vidas. Como todos los miércoles tenemos a nuestra invitada especial, María Carolina. Denme unos segundos para que la pueda adicionar y vamos a empezar que hoy el tema está maravilloso. Voy saludando a Caro que se va conectando, Marcela, ¿cómo estás? Flor de Agua, ¿cómo estás? Ahora voy a adicionar a María Carolina y comenzamos. Mientras que María Carolina se conecta, quieren ir contándome desde dónde nos están escuchando. María Carolina, ¿cómo estás? Bien. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. ¿Y tú a mí? Buenísimo, sí, también estoy probando el micrófono, entonces quiero estar segura que se me escucha bien. ¿A Hola mí me Ari, ¿cómo escuchas? estás? Qué gusto verte conectada. Estaba saludando un poco a las personas que se van conectando. Ay, Nos qué encanta bueno. saber desde dónde nos escriben. Ari, sé que estás por aquí, por París, pero Marcela, Flor de Agua, Caro, cuéntenos desde dónde nos escuchan. ¿Cómo estás, María Caro? Bien, bien, Marta, bien. Motivada. Sí, qué lindo que es esta tradición de todos los miércoles poder conectarnos Claro. y poder hablar de este tema que nos encanta tanto y que es que es tan maravilloso ver los cambios en las personas. A mí me encanta. Tengo ahí unas historias para contarte, pero quería saber cómo estás, cómo has tenido tu día hoy. Bien, bien. Tranquila, tranquila. Un poco con el calor, como sabes, pero con Sí, la canicula, pero tranquila. sí, 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 sí. A los que no están en Francia les contamos que hoy es un día muy caliente aquí, Ujú. que no es muy común, Sí, así que estamos aprovechando las temperaturas porque finalmente no tenemos mucho calor si tomamos en cuenta la cantidad de días en Francia. sí, igualmente. Y quiero felicitarte por el Día de Santa Marta. Ah, muchísimas gracias. Mira que si tú no me lo decías, yo ni sabía. Sí, señor, el Día de Santa Marta. Ay, muchísimas gracias. María Caro, empezamos a hablar sobre lo que teníamos planeado hoy. Ok, como tú quieras, como tú quieras. Como habíamos dicho, podíamos hablar un poco más sobre realmente el Feng Shui, Ujú. de dónde empezó, cuál es su historia y cómo ha evolucionado también, porque es muy interesante ver cómo algo que se dijo hace 5.000 años hoy en día sigue vivo y cómo evoluciona. Yo estaba leyendo aquí un libro que me encanta, que justamente contaba Ajá. cómo comenzó el Feng Shui. Inicialmente comenzó realmente cuando necesitaban construir ciudades y había personas que estaban dedicadas a observar cómo los exteriores se comportaban para poder construir en un lugar donde la ciudad entera, la civilización, iba a prosperar. Recordémonos que en la historia, lugares como Pompeya, que era una civilización enorme, una población enorme, una ciudad muy desarrollada, desapareció completamente porque se construyó al lado de un volcán y el momento que el volcán explotó, desapareció. Y como así, esto es solo un ejemplo, hay muchas civilizaciones mayas que han desaparecido por inundaciones, por diferentes razones. Entonces, los chinos, porque el Feng Shui comenzó en China, hay libros que dicen 3.000 años, hay libros que dicen 5.000 años, Mucho pero más, vamos mucho a más, decir mucho que más, mucho un más. poco más de 3.000 años. Eh, entonces ellos, claro, muy inteligentes, se dieron cuenta que era clave escoger el lugar correcto donde construir las ciudades para poder prosperar. Entonces, en estos momentos ellos empezaron a observar y en el momento de la observación vieron cómo la neblina
Ujú. se movía entre medio de las montañas y había lugares en los que la neblina se detenía. Entonces ahí fue donde comenzó la observación y ellos dijeron, en estos lugares donde la neblina se detiene es porque la energía como queda sostenida y es un buen lugar Concentrada. donde las ciudades prosperarán. Entonces, así comenzó la observación y así, bueno, ellos se dedicaron a eso y fueron más a profundo. Eh, y así fue como comenzó el Feng Shui, con la observación de lo que sucede en la Tierra, De todo cómo el se mueve entorno. la Tierra, cómo se mueve el ambiente para poder protegerse. Y así es que podemos ver que hasta el día de hoy, en China, en Japón, en muchos lugares asiáticos, y que más y más nosotros inconscientemente lo estamos adaptando Sí, cuando claro. decimos, ay, la casa ideal, y se ve la ventana con el mar al frente o el río y la montañita atrás. Entonces, Wow. eso es el Feng Shui, es lo que nosotros enseñamos, de tener siempre un cabecero atrás, que siempre la silla o la cama o el sillón esté con una pared en la parte de atrás. Eso es lo que es la montaña en una casa. Entonces, la observación de los exteriores se interiorizó en los hogares y hoy en día el Feng Shui observa dónde colocar y construir una casa observando el exterior y también interiorizamos en el interior para que esa energía fluya, para que los espacios se sientan bien, el sistema nervioso se calme. Eh, y también esos fueron los inicios. Y Claro. luego empezaron a haber observaciones también donde tenían que enterrar a las personas de alto rango. Exactamente. Y así fue como también ellos comenzaron a observar cuáles eran los lugares más propicios para que las personas como que tuvieron un rango demasiado alto, luego pudieran colocarlos en lugares donde los cuerpos podrían ser bien conservados. Entonces, estas dos observaciones se juntaron, estos son los escritos, lo que ha seguido evolucionando con el Feng Shui, que hasta el día de hoy, en países como China, en Japón, en muchos lugares de Asia, en Malasia está el más grande maestro de Feng Shui, está en Malasia. Muchas gracias, Plantado. Me gusta que te guste el tema también. Escríbenos aquí si tienes preguntas, nosotros feliz de escucharlas y de leer. Contestarle. Entonces, en Malasia, por ejemplo, también vivo, hoy en día está uno de los mayores maestros de Feng Shui que él sigue enseñando eh, y transmitiendo lo que se descubrió, porque es algo que se transmite de generación en generación. Y si nos extraemos de Asia un poco, empezamos a mirar otras culturas, bueno, también está en Asia, pero la India también tiene, se llama de una manera diferente, pero ellos también tienen una manera de observar los espacios para poder traer eso a sus hogares. Y si salimos de Asia, hoy en día en Europa, en Estados Unidos, algo que cada vez yo hablo un poco más, está lo que es la neuroarquitectura, la ciencia de los espacios, que si nos ponemos a mirar, es un poco, ha cambiado de nombre, y le han puesto estudios y hoy en día se comprueba a través de diferentes análisis científicos medibles cómo nos Sí, están afectando los espacios, pero en principio es lo mismo. sí, Cómo nos está afectando el espacio en un lugar donde nos sentimos bien, donde nuestro sistema nervioso se calma, donde nos sentimos acelerados, donde necesitamos estar activos, necesitamos actividad, porque a ver, ya es conocido que cosas, formas redondas, hacen que nos relajemos, ujú. pero eso no quiere decir que vamos a hacer nuestra casa redonda, nuestros muebles redondos, todo redondo, porque finalmente nos dormimos. Y si Claro, tenemos que trabajar, necesitamos también algo de activación. Entonces, por eso hay un lugar para cada persona y hay un lugar para cada actividad. Por eso no se puede exactamente. dar, siempre hay consejos generales Claro, que se pueden adaptar, pero para realmente hacer un estudio completo Feng Shui, decirle qué color, qué forma, qué tamaño, hacia dónde tiene que sentarse, cómo tienen que estar la ubicados, tiene que orientación. haber un estudio muy, muy profundo porque se estudia al individuo con el espacio. La familia. Entonces,
tips generales, nosotros, claro, siempre intentamos dar como el cabecero, el tener la vista libre, el proteger el lado izquierdo y el lado derecho, Ujú. eh, para sentirnos justamente que estamos protegidos. Eh, pero cuando nos preguntan cosas más a detalle, necesitamos hacer un estudio completo. Claro, Pero los resultados son increíbles. Yo cada vez estoy más maravillada, más apasionada. No sé si se ve, pero he vuelto a cambiar mi escritorio de lugar, ajá, ok. eh, y he sentido que he tenido como un despertar así, me ha Wow, cambiado la chispa porque sentí que ya no me estaba funcionando donde yo estaba y también yo creo que nosotros evolucionamos y nuestro espacio evoluciona con nosotros y que a veces necesitamos justamente hacer cambios para poder activar las energías o la información o nuestro sistema nervioso, dependiendo claro, que si estamos hablando desde el punto de vista de la neurociencia o del Feng Shui, usaremos lenguajes diferentes, pero necesitamos a veces, si nos están escuchando ahora mismo y sienten que, no sé, que no se pueden concentrar o que están con baja energía o que algo no va bien, sin saber nada de Feng Shui, intenten ir mudando o haciendo pequeños cambios en sus hogares. Ay, voy a ver qué tal se ve mi silla para acá, voy a ver, vamos a ver, colocar el sillón para este lado, ir cambiando las cosas y ustedes sí. mismos van a sentir como en algunos lugares ustedes se sienten mejor, en otros como que, uy, como que no consigo calmarme. Por eso a mí me encanta ver que las personas y durante los eventos o durante los eventos que se hace presencial o online, me gusta hacer estos pequeños ejercicios para que las personas sientan en carne propia eh, cómo las diferentes formas, los diferentes lugares nos están afectando. Igualmente yo diría, yo también diría que antes de hacer esos cambios, hacer el vacío. Ah, Que claro, también ya comenzar a hacer el vacío, ya tú comienzas a ver los cambios. sí, Es bastante importante, es bastante sí. importante. Y Para, te quería decir que también el origen del Feng Shui es algo que también me apasiona muchísimo, ¿verdad? Y a través de todos estos años, todo el cambio que ha dado y los estudios, y dicen que la ciudad de Pekín fue construida, ¿verdad? Fue construida con la intención de que toda la energía fluyera hacia el emperador, hacia el palacio del emperador. Y que claro, ahorita es muy conocida, ¿verdad? Pero antiguamente eso pertenecía solamente a la élite. Y sí, los maestros solamente daban esos secretos cuando ya estaban en el lecho de muerte, porque eran una cosa que conservaban muchísimo, ellos eran muy celosos con eso. Y solamente sí, los emperadores buscaban a los maestros para saber esos conocimientos, pero era algo que pertenecía a la élite. Y sí, 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 posteriormente, después de, como te digo yo, que llegó al occidente, que fue en el siglo XX, ¿verdad? A mediados de los años 70, a un señor que se llama, un maestro que se llama Tomás Lin Yun, que creó la escuela del Bagua o la escuela de los sombreros negros, sí, basándose en las ocho aspiraciones, que también es una escuela milenaria, pero esta, la escuela del Bagua, nació en el siglo XX. Y ahí fue donde hay este auge ahorita que en el occidente y en todo el mundo conocen lo que es el verdadero, el Feng Shui. Pero antiguamente era una cosa reservada a la élite. claro. Y ahora todo el mundo lo conoce, tú ves que en las redes sociales todo el mundo habla de Feng Shui, pero antes del siglo XX en Occidente no era conocido el Feng Shui y era Así es. reservado a la élite, no todo el mundo tenía acceso a eso. El emperador que tenía su maestro, que le consultaba, era realmente una información muy, muy sagrada y me encanta que cada vez está llegando a más casas, pero Claro, no podemos olvidarnos que al fin y al cabo es una información muy sagrada que tenemos que analizar, que tenemos que concientizar, conectar con nuestras casas, porque a veces nos olvidamos justamente de eso, ¿no? De lo sagrado que es un hogar. un hogar. Sí, que no son cuatro paredes, como yo siempre digo. Tu casa es tu templo. Y como Sí, decía, y está hablando tú de Japón, que por cierto, ayer hubo un temblor de tierra bastante fuerte, nos solidarizamos con el Japón. Ellos dicen que tu casa es tu interior,
Tu interior es tu corazón. Ellos lo dicen, esa cultura japonesa. Entonces, lo Sí, importante de valorar tu casa y igualmente hacer estudios en Feng Shui, porque como todo es energía, creas o no creas, todo es energía, ¿sabes? así es. Y te favorece o te favorece o no te favorece, pero todo es energía y tú tendrías que hacer un estudio para que esa energía te favorezca y como tú dices, estar más activo, no caer en depresión, tener más entusiasmo, pero todo el mundo debería hacer un estudio de Feng Shui, considero yo, ¿sabes? Lo Estoy importante. completamente de acuerdo. Sí, sí, sí. Porque Eh, sabiendo todo, como te digo, porque una energía te puede estar favoreciendo o desfavoreciendo, pero al mm, hacer el estudio te das cuenta, wow, lo vamos, o porque como dice, la energía no se, ni solamente se transforma, ni se crea ni se destruye, se transforma. se transforma. Y esa información que tú tienes allí de la energía, según la escuela del Chancón, tú podrías neutralizarla si es mala, la neutraliza, ¿sabes? Claro. La neutraliza. Y justamente ese es nuestro trabajo, porque todas las casas, como cualquier persona, tiene cualidades y defectos, energía Sí. positiva y energía negativa. Entonces, como cuando tú vas a un terapeuta, a un psicólogo, a un coach que te ayude a sacar provecho de tus cualidades y a controlar tus defectos, Ujú. con el Feng Shui es lo mismo. Es lo mismo. Por eso se llaman los doctores de los espacios, las personas que hacen Feng Shui, Exactamente. porque lo que nosotros vamos a hacer va a ser resaltar todas esas cosas positivas que hay en esa casa, en ese espacio, y buscar remedios, apagarlos, curas, silenciar toda esa energía que no nos favorece, dejarla dormida, por así Dormida. decirlo, a través de elementos, de colores, de formas, de abrir o cerrar ventanas, eh, para que esa energía que no queremos que nos afecte no llegue a nosotros, porque no existe finalmente, como no existen personas perfectas, no existe un espacio perfecto, pero si hay unos mejores que otros, que podemos sacarle más provecho, que van con nosotros, mejor que casa A es mejor para mí que casa B, así como una pareja es mejor para mí Claro. una persona que otra, es exactamente lo mismo. Bueno, basándose en eso, acuérdate de la escuela del Basai, del que todas casas tenemos cuatro factores positivos que nos favorecen y cuatro negativos. Claro, ¿Sabes? Todas las casas todas las tienen, casas. tienen sus cuatro zonas que nos favorecen y cuatro zonas que son negativas. Pero bueno, hay que hacer el estudio para saber todo eso. Y es lamentable que todavía haya gente que no crea en esto, porque como tú dices la otra vez, deberían ponerlo en las escuelas, y es verdad, deberían Sí, implantarlo en las escuelas, porque el beneficio que te aporta un buen estudio de Feng Shui es algo que para mí, ese aporte de ese 33% que me parece que es bastante, ¿verdad? En tu vida, sí. que te influye de una forma positiva, es algo, wow, para mí lo considero que es un gran aporte, ese 33% según el estudio que hagas de tu casa o tu de trabajo, ¿sabes? Tu oficina, Sí, de sí, tu sí. lugar de trabajo. María Caro, voy a tomar unos minutos para leer los comentarios. Veo ¿Cómo que no, Marta? Plantao nos dice, me mudo mañana. Ay, Si tienen ganas, consejos para la apertura de una nueva etapa y hogar junto a mis hijos, bienvenidas. Pero igual me súper interesa lo que cuentan. Gracias. Me mudo mañana. Si tienen ganas, consejos para la apertura de una nueva etapa. Si entiendo bien, le gustaría tener consejos para una nueva etapa y un nuevo hogar. Eh, que Plantado se muda mañana. ok. Eh, bueno, primero, La limpieza. exactamente, dejar que la energía fluya, ¿no? Abrir puertas, ventanas, dejar que todo eso, que entre luz, que entre viento antes de entrar al hogar. Eh, la limpieza, como bien dijo María Caro, e incluso antes de entrar a un hogar, yo lo primero que haría sería hacer un estudio Feng Shui, para saber Sí. dónde colocar mi cama, dónde colocar mi sofá, dónde colocar mi escritorio, que para mí son estos tres lugares donde uno pasa más tiempo, y qué Ujú. colores pintar para que me favorezca justamente los colores o los elementos que nosotros llamamos en Feng Shui, que se traducen a colores, poder saber qué color me conviene para cada zona, qué ventana necesito dejar abierta, qué ventana necesito dejar cerrada. Entonces, Plantado
si tienes tiempo de hacerte un estudio Feng Shui, en serio, es algo Escríbenos. que para un nuevo inicio, para un nuevo ciclo es necesario, pero si ya te mudas mañana, como tú dices, lo que te aconsejamos es que estés segura que el lugar esté completamente limpio, que si puedes desde hoy dejar por lo menos una hora todas las ventanas abiertas, que eso circule, e incluso como tú vas a ser la nueva persona, decir algunas palabras bonitas mientras que das la vuelta por tus espacios y conectes con ese nuevo lugar. Sí. Es muy importante porque nosotros parecemos ser materia, pero si vemos a nivel molecular, somos átomos en movimiento. Sí. Y lo mismo en nuestros hogares. Entonces, cuando se junta una persona con un espacio, son dos energías, átomos en vibración que se unen y necesitamos conectarnos en la misma sintonía para que las cosas fluyan. Sí. Entonces, parece algo pequeño, pero es súper importante que conectes con tu hogar. Sí. Yo le voy a dar una sola recomendación, sí, pero que nos llame para hacer un estudio. No pongas la cama debajo de las ventanas, es lo único. Pasando en Sí, la escuela de la forma. Una recomendación, porque no es perdón, una recomendación que les doy, porque no es favorable a las personas dormir debajo de una ventana. Le doy ese solamente ese tip. sí, 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 sí. Que pueda ver la puerta y la ventana desde el lugar donde está durmiendo para que ella se pueda sentir relajada. Sí, sí. Mm. Tenemos otro comentario de Ari. ¿Cómo estás, Ari? Marta, me ayudó muchísimo el curso que tomé contigo la semana pasada. Llegué Oh, emocionada a hacer cambios en mi departamento, pero terminé regresando todo al mismo lugar porque no hay mucho espacio. Algunas recomendaciones para mejorar la energía de un espacio sin necesidad de mover todos nuestros muebles en casos donde no hay mucho espacio. Ari, primero que nada, muchísimas gracias por estar ahí presente. A mí me encantó tenerte, escucharte, tus preguntas y realmente ver a las personas de manera física es maravilloso. O sea, y con tantas cosas compartir. digitales que hay, nos olvidamos la maravilla de ver a las personas y de ver cómo nuestros átomos vibran con sus átomos. Es maravilloso. Sí. Para no hablar de energía, hablemos en física cuántica. Ok. Pero, Ari, tenemos como una percepción que solamente en casas grandes se puede hacer Feng Shui, en casas lujosas, en casas maravillosas, no. Imagínate en China, en Japón, los lugares son pequeños, pequeños, pequeños. O sea, es bárbaro cómo ellos hacen maravillas en lugares minúsculos. Sí. Entonces, el tamaño de un hogar no es un problema. Lo que sí es importante, si tu hogar ya es, tu espacio ya es pequeño, las recomendaciones que siempre María Caro nos da, hacer el vacío, porque a Gracias. veces creemos que no tenemos espacio, pero tenemos un exceso de cosas en realidad, Sí. que no usamos muchas veces. A mí me pasaba eso, tengo que aceptarlo antes de aplicar Feng Shui en mi casa. Yo también vivo aquí en París, Ari, te entiendo completamente, todos son apartamentos pequeños y sentía que me faltaba espacio. Claro, yo vengo de Bolivia, donde tenemos casas, hay mucho más espacio, tú sabes también, María Caro, Sí. que vienes desde Venezuela, estamos acostumbrados a proporciones diferentes. Sí. Pero cuando empecé a hacer el vacío y empecé a sacar realmente lo que no uso, tengo cajones vacíos. Ujú. Te lo juro que yo tengo cajones vacíos y que no intento llenarlos. Si es que se llenan porque, bueno, no sé, necesitamos tener más cosas, lo vamos a hacer, no, no me niego. Pero es que cuando realmente nos quedamos solamente con lo que necesitamos, Visitamos. es impresionante ver cómo el espacio sobra. Sí. Entonces, Ari, si estás con ese problema, primero que nada sigue lo que aprendimos en clase, básico, que tu sofá, tu cama y si puedes tu escritorio, si es que pasas mucho tiempo en tu escritorio, que estos tres lugares cumplan lo que aprendimos. Recuerda que tu respaldar esté protegido, la derecha a la izquierda, poder tener la visibilidad correcta
si tú aplicas esas dos cosas, vas a ver cómo vas a empezar a sentir cambios. Claro. A lo mejor que te digo yo, si lo cambio, lo puso otra vez, ahí le está traicionando el cerebro, que y si los cambios no los acepta, ¿sabes? Sí, Entonces, muchas veces, mira, el cerebro no te dice, no le gustan mucho los cambios y no quédate en tu zona de confort otra vez, no. Pero si el cambio, ya, pruébalo, pruébalo, porque a lo mejor en 3 meses te das cuenta de que el cambio era necesario y te vas a sentir mejor. sí, Date un tiempito, porque muchas veces, como te digo, te traiciona el cerebro diciendo los cambios no me gustan y no te salgas de tu zona de confort. Y vuelves a buscar y vuelves a meter todas las cosas en el mismo lugar o vuelves a tenerlo como antes tenías. Pero pruébalo. Pruébalo un tiempito, te doy esa recomendación, ¿ok? es cierto, totalmente de acuerdo. ¿Se acuerdan, Ari, que hablamos durante el evento también de que hacer el vacío era un acto de valientes y Sí. que también hablamos de que mientras que estamos sacando todo eso que ya no nos sirve, que ya no nos pertenece, llega el autosabotaje, Ujú. donde decimos, ay no, o sea, ya estoy a punto de ir a dejar esa ropa que ya no uso y decir, ay no, tal vez esto lo voy a utilizar y lo volvemos al closet. Entonces eso es mentalidad de escasez, es De que no nos escasez. atrevemos a dejar ir porque creemos que nos va a faltar o estamos tan apegadas a versiones pasadas nuestras que no conseguimos dejar ir. Entonces, por eso a veces es necesario un acompañamiento. Ujú. Nosotros estamos aquí todos los miércoles, así que te invitamos todos los miércoles a las 4:30. Estamos aquí conectadas. Nosotros te vamos te conectas con nosotros y te vamos a motivar para que no bajes el ritmo y Claro. empieces a hacer espacio y vas a ver cómo tú misma vas a sentirte más leve. Es maravilloso y como dice María Caro, darle un tiempo a que los cambios sucedan y hazlo de manera paulativa, ¿sabes? Sí, sí. Como empieza con, no sé, la ropa, luego con las cosas de la cocina, porque si no, tal vez tú sientas que es mucho y te sabotees y vuelvas al punto inicial. Sí. Como yo había dicho, el método Kaizen, una cosita, un cambio, ¿verdad? Para mejorar y para algo bueno. Entonces, no te afanes a hacerlo porque el vacío no es un maratón, es una cosa que vas haciendo día a día. Te le dedicas 10 minutos a comenzar por un cajón o parte de la cocina. Yo siempre digo, yo recomiendo así, primero las cosas que tengas menos apego, porque ahí vas soltando más fácil. Sí, Y principalmente yo comienzo por la habitación principal y por la mesa de noche o yo no sé cómo llaman, la mesita de noche que tienes al lado de tu cama. Ese es el primer cambio. Porque sí, te acuerdas, Marta, lo que tú decías, cuando tú te levantas y ves eso, lo que tengas allí, ya tienes como, ya te está haciendo el ruido visual desde temprano, tengo que arreglar la mesita de noche, tengo que arreglarla, y aunque tú no te des cuenta, a lo mejor lo ignoras, es como cuando tienes un teléfono con miles de ventanas, ¿verdad? Que aunque sí. tú no te están desgastando, te está quitando la energía de tu teléfono, ¿sabes? La Entonces, predisposición del día ya comienza las cosas que, uy, parece que algo no va, que como decimos, desperté con el pie izquierdo. exactamente. Y ese ruido visual, aunque no te des cuenta, te está Sí. influyendo todo el día. Exacto. Empieza con tu cuarto, Ari. Empieza con tu Sí, cuarto y vas a ver cómo vas a empezar a sentirte bien y eso te va a motivar para ir a la siguiente habitación. claro. Así es. ¿Estás leyendo Em, ahí? ¿Perdón? ¿Estabas leyendo a alguien allí? Estaba leyendo, dice, lindísima tu energía, Marta, increíble por compartir en persona. Muchísimas gracias Mm, por esos consejos buenísimos. Ay, Ari, vamos a hacer otro evento. Ahora estaba mirando, vamos a hacer otro evento después del verano, que todo el mundo vuelva de vacaciones. Los vamos a tener al tanto. María Caro, tú estás, pero no debo ni decirlo, invitadísima. Ya sabes que tú gracias, tienes gracias. hasta casa, por favor. Sería un placer tenerte Gracias, con nosotros. gracias. Y así que ya les voy a estar diciendo fechas. Aquí abajo les dejé el link para que entren al club exclusivo de Feng Shui, para que ustedes tengan toda la información cuando lancemos los eventos. Y siempre estoy dando tips también. Claro que sí.
¿Qué más nos dicen? Regresé a la base de intentar crear un espacio. Sigo en esta etapa por ahora. Eso es un proceso. Vamos, acabamos de empezar, Ari. Solo han pasado, ¿cuánto? 2 semanas tal vez desde que empezaste Una a aplicar semana. los cambios. Vas a ver de a poquito y vas a empezar, vas a amar el proceso. Me Sí. encanta muchísimo a ambas por su tiempo y conocimiento. Con muchísimo gusto. Y dile a Ari que, Ari, te digo que muchas veces a lo mejor te vas a sentir muy mal, vas a tener ganas de vomitar, vas a tener dolor de cabeza, te vas a sentir mareada, pero es que estás Sí, somatizando que no, ese desprendimiento, ¿sabes? No te puedes desprender y entonces, bueno, hay personas que le duele la cabeza, le dan ganas de vomitar, se sienten mareadas y es porque no logran desprenderse y somatizan de esa forma. Pero sí, hazlo, que eso es un aporte futuro para tu salud, que no tiene precio, totalmente, que no tiene totalmente. precio. Sí, Yo personas que no puedo, estoy haciendo el vacío y me duele la cabeza. Digo, bueno, es normal, hazlo, pero ya tú vas a ver los beneficios. Te hacen un chance de 3 meses, ya tú vas a ver los cambios que vas a tener en tu casa para tu bien. sí. Y así empezamos a avanzar. Es como cuando a veces estamos con una persona que, vamos a llamarlo el novio tóxico, y sabemos que nos hace mal y nos cuesta dejarlo ir y seguimos y seguimos y seguimos. Y el momento que lo dejamos duele hartísimo, lloramos, nos duele la barriga, se nos quebra el corazón. Pero una vez que pasó ese momento, viene el renacer, cuando nos sentimos bien, miramos hacia atrás y decir, wow, tomé la decisión correcta, me siento más leve, me siento más yo, me siento más auténtica. Sí, Entonces es eso lo que está describiendo María Carolina ahora mismo. Ella es especialista en organizaciones de los hogares y a niveles psicológicos sabe incluso patrones que se repiten cuando intentamos dejar ir ciertas cosas. Entonces, sí. recuerda, es un poco ese el proceso en el que estás pasando, pero una vez que lo has pasado, vuelves aquí el próximo miércoles y nos cuenta cómo te sientes. Ese es el perfil temeroso, acuérdate, el que guarda todo caso, por si acaso, Sí, ¿sabes? Por si acaso lo tengo, no, a lo mejor lo voy a utilizar. Entonces lo guarda. Y como tú dijiste antes, eso es mentalidad de escasez porque no voy a tener el dinero para comprarlo en el momento que lo necesite nuevamente. ¿Sabes? Hay que dejarlo ir. Ariana, ¿qué se llama? Ari. sí, Ariana, Ariana, suéltalo. Dale gracias como el estilo maricondo. Doy gracias por todo el tiempo que estuviste conmigo, la felicidad que me aportaste, pero ya te dejo ir. Y así es. pregúntate si ahorita, en este momento, tuvieras ese objeto en una tienda, ¿lo comprarías? Pregúntate. Me encanta. Sí, pregúntate y si ese objeto forma de tu pasado o es tu presente, ¿sabes? Porque a lo mejor cuando lo compraste era tu otra persona, pues estabas en otra etapa de tu vida, pero ahorita a lo mejor ya no te sirve para nada. Así es, así Y es. da agradecimiento como maricondo y lo dejas partir. María Caro, y si también puedes compartir, ¿sabes? Esa cajita donde dejamos el por si acaso y esperamos 6 meses, También pero yo pienso, para personas que les cuesta un sí, poco más. pero yo considero si tienes un espacio, ya sea, no sé, que dice, un garaje o un maletero o algo. En estos días tuve una persona que quise que le hiciera como en la cava, como diría aquí, el maletero. Se lo Ujú, hice ujú. y todo lo guardamos a la dechetería, lo botamos bueno, se botó, pues, se recicló. Y entonces yo le digo, pero lo más importante es sacarlo de la casa para que Sí, tengas ese desprendimiento visual, porque si lo tienes allí viéndole todos los días, no te desprende, no te desprende. Entonces, si tienes una cava, un garaje donde poner ese objeto, que ya en 3 meses, o si, bueno, si es mucho 6 meses, pero si no 3 meses mínimo, ya tú vas a ver que ya ese desprendimiento visual es decir, ya no lo necesito. sí. Y es una prueba para uno mismo, ¿verdad? Que uno Claro, dice, en 3 meses, 6 meses no lo he usado, realmente no lo necesito. eso pasó con la cliente que tuve ahorita, que me dijo que tenía unas cosas en la cava. Y yo le dije, mire, no, ya no. Entonces ya es toda la cava, la tenía full de cosas que no quería en su casa. Pero fue tan fácil desprenderse, porque ya no lo veía, ya no formaba parte de su día a día en su casa, lo tenía abajo en un depósito.
mm, Y mm, mm, fue, mm, mm. bueno, perfecto, vamos, lo montamos en el carro y vamos a la lechetería, para botarlo, a reciclarlo. Con el Sí, mayor sí, sí, cariño, se recicla. sí. Yo hice algo así, por ejemplo, con mi marido, cuando empecé a hacer este trabajo. Em, Él tenía camisetas de una talla que él ya no utilizaba y le dije, ¿me puedo deshacer de esto? Y es cierto, o sea, estaban nuevas las camisetas, las habría usado, no sé, dos, tres veces. Y me dice, no. Entonces dije, ok, está bien, porque a veces sabemos que es complicado cuando es para otra persona obligar, tampoco no vamos a entrar en discusiones, ¿no? Entonces Ujú. yo lo que hice fue las separé y las puse debajo de la cama. Tenemos estas camas que se Ok, levantan y por si acaso si tienen camas que se levantan y se suben, debajo de la cama solamente cosas suaves, no cosas sólidas. sí. Entonces, bueno, como era ropa, era suave, coloqué todas las camisetas y hasta yo me había olvidado, para ser bien honesta. Y así pasaron, no sé, 6 meses o un poco más. Y cuando fui a buscar algo, abro y veo las camisetas. Y ahí Ujú. le digo, ¿te diste cuenta que hace 6 meses están estas camisetas aquí y no las has usado realmente? Entonces ahí fue como una aceptación, una Bien, aceptación. Él dijo, sí, realmente, está bien, dejémosla ir porque no las uso, no las he usado y no las voy a usar. es lo que te digo, el desprendimiento visual, Marta. Ya no lo ves, ves que no forma parte de tu vida, de tu entorno de todos los días y lo Y se dejaste facilita. partir sin ningún tipo de problema, ¿sabes? Así es, así es. Nos escribe Janet, nos dice, entré un poquito tarde, saludos, felicidades. No Gracias, te Jenny, preocupes, gracias. Janet. Vamos a subir la grabación y así te podrás poner al día, pero muchísimas gracias por estar conectada. Yo sé que Janet nos acompañó en el primero. Yo me acuerdo que tú Sí, leíste un comentario de ella. Nos acompañó en el qué primer lindo. directo. ¿Ya cuántos vamos, María Caro? ¿Cuántos vamos Creo ya? que este es el Uno. quinto, el quinto, el Qué linda quinto. tradición, me encanta. Yo espero todos los miércoles ahora. Ah, bueno, mira, voy a aprovechar la oportunidad. El próximo miércoles no voy a estar. Tengo cita de doctor y sabes que aquí son difíciles de Sí, plazarla, ¿no? sí, Una sí, cita sí. que, ¿sabes cómo toman las citas aquí con 3 meses de anticipación y cuando caigo, miércoles, yo, wow. Sí, bueno, no importa. Lo Buscamos hacemos el otro jueves, lo día, hacemos el jueves, Marta, lo hacemos el lo jueves. hacemos el jueves. Así que anótense en sus agendas, mismo horario, solamente cambia el día. Sí, imposible de cambiar la cita. Así es. Y si seguimos hablando sobre el Feng Shui y cómo ha evolucionado, el Feng Shui se aplica para las casas y también para los negocios. Y hay Sí, muchos negocios que hoy en día están aplicando, y es más, hay más negocios que lo aplican de los que creemos, porque hay negocios que lo están aplicando y no lo comunican. sí, claro. No lo dicen. No lo dicen, exactamente. Yo me puse a averiguar, realmente hay lugares donde sí lo comunican, como por ejemplo Body Shop en Inglaterra. Sus tiendas son hechas a base del Feng Shui. Wow, qué interesante. Eh, Luego el HCBC, el banco, este banco internacional en Hong Kong, también está hecho en base al Feng Shui. Pero Y también hay lo, muchos otros lugares que también han hecho un estudio Feng Shui justamente para favorecer de tener más clientes, que las personas que entren se sientan bien. Pero como es algo que no lo no se sabe, divulgan, sí, no lo divulgan. no lo divulgan, pero entras Marta, al, bueno, yo sé que el hotel ese se Marina me, Bay, el hotel Marina ¿cuál, Bay, perdón? el hotel Marina Bay en Singapur está hecho con el Feng Shui. Ah, mira tú, Ujú. Es qué el famoso interesante. hotel Sí, sí, está hecho sí. con Feng Shui. Está hecho. Y lo que yo les Igualmente, comento también en la Trump Tower, el edificio en Estados Unidos de Donald Trump. Él ujú, agarró su Master Feng Shui y le dijo lo que tú quieras. sí. Hicieron muchísimos cambios y hay apartamentos que también están decorados en base al Feng Shui dentro del edificio y tienen un precio un poco diferenciado
justamente como valor agregado que hay Feng Shui aplicado en el hogar y que las personas que están ahí se sienten mejor. Bueno, y yo no sé si tú te das cuenta ahora, cuando sales y viajas y llegas a un sitio, tú dices, aquí hay Feng Shui. Una vez me Claro, parece, y yo digo, yo llegué a un sitio y digo, ah, aquí está un estudio de Feng Shui. Y me daba risa porque ya tú empiezas a reconocer, ¿verdad? En este sitio hay, en este no hay, ¿sabes? Te das cuenta de sí, eso. La otra sí, vez sí, tuve un sí. Airbnb y dije, wow, aquí hay un estudio bien hecho de Feng Shui, pero todo. Sí, 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 sí. A mí me encanta aquí en Francia cuando vamos a visitar los palacios, ¿sabes? Y los castillos y hay como un león a cada lado de las Eso, entradas. la protección. La protección, eso también el Feng Shui lo dice, de colocar, si es que tenemos los espacios, bueno, yo aquí no lo tengo porque es un apartamento, pero si tuviera una casa, colocaría dos objetos en las entradas de mi puerta, ya sea una planta, bueno, lo que me pida según los elementos, pero es la protección del hogar, justamente. O dos buenas matas, ¿sabes? Que tengan ahí enfrente. Yo, igual aquí en un hotel donde yo voy mucho y tiene dos matas de los lados. Yo digo, aquí hay Feng Shui Ah, también, claro. Sí, ¿sabes? sí, sí. Que es así, es así. Porque mira, yo digo que conociendo el origen del Feng Shui sabemos, ¿verdad? Cómo funciona y por qué funciona, ¿sabes? Sí, Y a través de las 5 recomendaciones del Feng Shui sabemos que existe una lógica muy profunda y muy antigua de lo que realmente a simple vista parece, ¿sabes? sí, Es un estudio muy profundo y muy antiguo el estudio de Feng Shui. sí, Entonces tú son, piensas que es poner una matica que represente el dinero o esto que represente, igualmente en la escuela del Babo, que dice, mira, si pones el par de paticos ahí vas a representar la dualidad, no, y tienes que hacer esa conexión. Entonces es una lógica bastante profunda y antigua de lo que es el Feng Shui, que no es simplemente lo que tú piensas que es, lo que aparece ahorita en las redes sociales, es un estudio bastante profundo. sí, son años de conocimiento y de conectar también el interior con el exterior. Ujú. Hacer esa conexión que nos preguntaban ahí para las personas que se están mudando, Plantao, que nos decía que se iba a mudar, esa conexión del lugar con lo que llevamos dentro es tan importante y muchas veces se pasa desapercibido. Hay una pregunta allí, Marta. Janet nos dice, me gustaría que en algún momento hablen sobre el arreglo de la alacena, como por Ujú. ejemplo si la mayoría de las especias, cereales y todo lo demás debe ir en envases especiales. ¿Eso sería bueno? Mira, Janet, te voy a decir, depende de tu presupuesto, porque si no, yo no compro envases para cada, yo tengo por lo menos lo que yo más utilizo es el café, el arroz, la avena, pero por lo menos la pasta la tengo aparte, pero eso depende de tu presupuesto. Si tienes un closet bien arreglado con todo, yo no soy partidaria. Hay gente que les encanta comprar recipientes, etiquetarlos y todo eso depende del presupuesto que tú tengas. Si lo puedes hacer, dátelo, ¿por qué no? Tienes, tienes todo visible. Pero si no, por lo menos yo tengo 3 o 4 cereales a mi vista, aparte del café, ¿sabes? Sí, 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 sí. Pero no es necesario. Hay gente que le encanta comprar el pote, la etiqueta. Yo también tengo el aparatico de etiquetaje y todo eso porque hay clientes que me lo piden, pero si no, no es necesario. No es Sí, que a veces necesario. creemos que hay que gastar mucho en hacer los cambios y realmente haciendo pequeños cambios, como por ejemplo tener a la vista lo que más utilizamos Sí. y almacenado lo que utilizamos menos. Eso es algo que realmente no necesita inversión y ya nos ayuda a despejar visualmente los espacios y facilitar nuestra vida también. Sí, Janet, como tú lo consideres, ok, porque yo no soy partidaria de que estés gastando, gastando, igual la gente que empieza a hacer arreglos, quiere cambiar, quiere hacer el vacío en su casa y empieza a comprar cajones. No, haz primero el vacío, ve a ver si qué es lo que te queda y cualquier cosa tú compras la cajita para, como dice Maricondo, los, lo clasifico por categoría, todo lo que es el cabello va en una cajita, todo lo que es maquillaje en otra caja, todo lo que es por lo menos de cosméticos va en otra cajita o en otra cestica, si los tengo yo, pero no necesariamente tienes que tener un envase para cada cosa, ¿ok?
porque la intención no es gastar del dinero, ¿sabes? Con potes, no, como lo considere. Yo sé que en las casas antiguas, bueno, en la casa de mi mamá tenía los 5 potes, el azúcar, la sal, el arroz, el café y la harina. Pero bueno, igualmente tú puedes tenerlo, pero no para todo, ¿sabes? Que la gente es para todo quiere tenerlo, que si las almendras, que si los arándanos, que si las ciruelas, todos lo quieren tener. No, yo los tengo guardaditos y ya está. Es así. Dime, Bueno, Janet, si está cualquier cosa, nos escribe, Janet. así es. Cualquier cosita nos escriben desde el punto de vista del Feng Shui. Desde el punto de vista del Feng Shui, No. em, Mire. normalmente los alimentos son, la mayoría, por ejemplo, frutas, verduras, todas esas cosas son elemento madera. Lo Ujú. ideal, si es que tienes un estudio Feng Shui hecho, sería que todo lo que son vegetales los puedas almacenar en este lugar que te pide madera porque estás poniéndole el elemento que se necesita. Pero si no, no. Si no, no, Janet. Y lo, Pero lo si, más importante, Janet, es tener una cocina arreglada, ¿verdad? Y limpia, ¿sabe? Es lo más importante, porque la cocina representa la salud. Ahí preparamos los alimentos que nos nutren, con los si cuales nos alimentamos. Lo más importante es tener una cocina ordenada, limpia y ordenada. y que nos conecte con la naturaleza, que no Ujú. tener, ¿sabes? Esas cocinas frías, tener algo que te conecte a ti con la naturaleza, ya sea, no Sí, sé, una planta, cucharones de palo, no lo sé, pero algo que te conecte con la naturaleza para que cuando estés cocinando, tu subconsciente te dé ganas de cocinar cosas saludables y no una cocina fría que vas a comer comida rápida, comida de microondas, ¿sabes? Es impresionante, pero nuestro subconsciente, para ahorrar batería, energía de nuestro cerebro, trabaja sin que nosotros nos demos cuenta. Entonces, en tu sí, cocina, eh, no te digo que tengas todas tus cucharas de palos hacia afuera, pero sí que tengas algún objeto natural, visible, que te conecte con la naturaleza y, e incluso frases, ¿sabes? Si hay personas que no les gustan las frases, hay personas que sí, pero si te gusta, por ejemplo, yo me compré un libro que ujú, dice Las maravillas suceden lento. Es un libro en español magnífico, lo he puesto en mi cocina, que juega el papel casi como un cuadro también, y que habla, el libro habla de cómo, por ejemplo, cómo una mariposa se va abriendo y que Ay, es un qué proceso lindo. muy lento, cómo el agua cuando llueve luego se evapora y vuelve a caer, que es un proceso lento que casi no lo vemos. Entonces es un libro que habla justamente de todas esas maravillas en el mundo que suceden sin que lo veamos y con calma, y es eso lo que los hace maravillosos. Y a veces cuando yo me veo corriendo, qué bueno que estoy, que a veces que la vida de todo el mundo va a mil, Sí, y vuelvo a ver ese libro, es como que me vuelve a hacer recuerdo, calma, o sea, estás cocinando, es la energía que le vas a poner a tu comida, 2 minutos más, 2 minutos menos, que la comida esté lista, no va a cambiar la vida de nadie, pero es que sí, como venimos de la calle a veces y parece que estar hacer las cosas rápidas es lo normal, pero no siempre. Entonces, como que tomar ese momento de algo que nos recuerde, uno, que nos conecte con la naturaleza, dos, que la comida lenta, el comer lento, el preparar lento, es un disfrute. sí. Sobre todo el comer lento, porque es la primera digestión que se hace en la boca, ¿sabes? Sí. A mí me Eso, gusta ver algunas frutas y verduras en mi cocina. Perfecto, Janet. Eso ya a ti perfecto. te está diciendo a tu subconsciente comer saludable. Lo único que no es, perdón, que no es recomendable tener cuchillos expuestos en Mm, la mm, cocina, que muchas veces ahorita está de moda como una regleta de hierro y los cuchillos se pegan como un imán. Eso no es recomendable tenerlos en la cocina. sí, 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 Nada de sí. eso es recomendable. Los cuchillos, todas las cosas guardadas, a menos que tengas el cajón de madera que los expulsa así, pero normalmente no, no tenerlos, no es recomendable por el feng shui. Por el Feng ¿Sabes? Shui, exactamente. Es así. Nos dice Carito, saludos desde Bolivia. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte con nosotros. Ay. Y Janet dice si es verdad.
María Caro, yo tengo que cumplir mi función que yo te había prometido hoy, que tengo que ser la timekeeper, el árbitro del tiempo. Claro que sí, tranquilo. Porque si nosotros nos ponemos a hablar de todas las cosas que los tips que tenemos para darles del Feng Shui, de la organización de los hogares, yo se los prometo que este directo no termina nunca. Porque nos apasiona, Marta, porque nos Sí, sí, apasiona sí, realmente. Yo tanto de la organización como el Feng Shui me apasiona. Es verdad así, y cada día más que lo vivo y que lo practico, me apasiona más. sí, Me es imagino que como un hermoso. jugador de fútbol, ahorita que acaba de terminar el mundial, cada vez que practicas más el fútbol te apasiona, ¿sabes? Algo así. Así estoy yo, que no paro de sentirme identificada con lo Qué que, lindo. con esto. Y que como yo digo, me llegó tarde, porque a mi edad digo, wow, ¿sabes? Me llegó tarde, pero me llegó en el momento que realmente ahorita lo necesitaba, ¿sabes? Sí, nunca es Nunca es tarde, María tarde. Carmen. Los tiempos de Dios son perfectos. Claro que sí, claro que sí. Bueno, Marta, nos vemos el próximo jueves Nos vemos el próximo jueves, a la los misma hora. esperamos. No se olviden de entrar aquí al Club Feng Shui para que ustedes puedan continuar recibiendo tips, reflexiones, tengan la última información de los próximos eventos. Nos vemos el próximo jueves. Lo voy a poner también en el grupo para que estén al tanto que el próximo directo será jueves y no miércoles. Y si tienen preguntas, comentarios, temas que les gustaría que hablemos Claro, en el próximo directo, nosotros encantadas. Ya saben claro que que sí. nosotros hacemos estos eventos justamente para poder ayudarte, para poder responder a tus preguntas, para que la energía en tu hogar entre, porque la vida de tus sueños empieza en casa, En no casa. está fuera, no está fuera, no está en el político, no está en el tío, Cos- no está en la calle, no está en el tráfico. La vida Ni de en tus cosas sueños superficiales. en cosas superficiales está en tu hogar, en el lugar que construyes, donde tú te despiertas todos los días, te recargas, donde crece tu familia, donde tienes una pareja o si es que estás sola, donde tú sola te recargas de tu propia energía. Así que con mucho cariño les mandamos un abrazo grande, grande a Bolivia, Francia. Janet, desde dónde nos está escribiendo? De donde esté, muchísimas gracias por Janet, desde acompañar. donde estés, te mandamos también un abrazo que llegue a todas partes del mundo y gracias por estar conectadas. Nos vemos el próximo jueves. Chao, chao. Desde Orlando, saludos para Orlando. Un abrazo Saludos, grande Janet. para ti Saludos. también, Un Caro. fuerte abrazo. Chao, Chao, chao. chao.